Buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Daniela Fernanda Aparicio Soto. El día de hoy les voy a hablar sobre la relación del derecho deportivo con el derecho internacional. Cuando el deporte se vuelve ley, el tribunal es el que decide el juego mundial. Para dar introducción, mencionaré que el deporte tradicionalmente es entendido como una actividad social y cultural que ha evolucionado hacia un escenario global con impactos políticos, económicos y jurídicos. Como ya sabemos, el deporte ha dejado de ser una actividad meramente recreativa para convertirse en un fenómeno jurídico y están involucrando a los estados, federaciones internacionales, patrocinadores, clubes y atletas, lo que exige que exista un sistema jurídico especializado y con capacidad de operar nacionalmente en este contexto. De ahí nace el derecho deportivo internacional, una rama emergente que se combina con normas provenientes de estados, tratados internacionales, federaciones deportivas, tribunales arbitrales y organismos mundiales antidopaje. Ahora hablaremos del problema central, que es la legitimidad del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, como órgano de resolución de controversias de alcance global. Aunque bien sabemos que el TAS no es un tribunal estatal y gubernamental, goza de reconocimiento internacional y sus decisiones tienen efectos jurídicos vinculantes en más de 200 países. El debate aquí radica en determinar qué otorga la legitimidad a un tribunal privado para resolver conflictos con repercusión internacional y cómo se articula con los sistemas jurídicos nacionales y con el derecho internacional. Después nos encontramos con la pregunta clave: ¿cómo un tribunal no estatal puede tener autoridad sobre atletas, clubes y federaciones de casi todo el mundo? Esta interrogante sobre la legitimidad, autoridad y reconocimiento internacional es el eje central de este ensayo y de esta exposición. Para iniciar, hablaremos sobre los fundamentos del derecho deportivo internacional. El derecho deportivo puede definirse como el conjunto de normas que regulan la actividad deportiva en sus ámbitos nacional e internacional. Su naturaleza es híbrida, puesto que combina elementos del derecho público, del derecho privado y del derecho internacional. Es un sistema mixto y complejo, ya que no nace solamente del derecho estatal, sino que se construye a partir de normas privadas de federaciones internacionales, tratados entre estados, principios jurídicos generales, arbitraje internacional y jurisprudencia internacional. Por eso se le considera que es un ordenamiento transnacional, no solo depende de los estados, sino también de organizaciones deportivas globales. Hablando un poco de la evolución histórica y sobre el contexto histórico, nos vamos a trasladar antes del siglo XX, donde el deporte era amateur y sin regulación jurídica. Y no es hasta 1984 cuando surge el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o en inglés Tribunal Arbitral du Sport, para unificar criterios y evitar arbitrariedades. Luego, en 1994, se crea la reforma estructural que lo independiza como formalmente del COI, fortaleciendo así su neutralidad. Siguiendo la misma línea, hablaremos de las fuentes del derecho deportivo internacional, que se divide en normas privadas, que es el reglamento de FIFA, el Código Mundial Antidopaje y estatutos de federaciones internacionales. Luego, las normas públicas, como son las convenciones internacionales, derechos humanos y arbitraje internacional. Y por último, el soft law, que es el código ético olímpico y las guías, directrices y protocolos. Todos estos guiados por principios rectores, como lo es la autonomía deportiva, lealtad y buena fe, proporcionalidad, debido proceso y honestidad y juego limpio, fair play. Estos principios orientan la jurisprudencia del TAS y permiten la uniformidad internacional. Bien, entendido esto, ahora vamos a hablar sobre el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS o CAST, o Consejo Internacional del Arbitraje del Deporte. Es creado en 1984 con sede en Luisiana, Suiza, y es creado por el COI, ya que necesitaba un órgano neutral, especializado, rápido, que evitara que cada país aplicara las reglas distintas. Inicialmente dependía del COI, pero después, con la reforma de 1994, con sentencia de Grudel del Tribunal Federal Suizo, se reestructuró y adquirió independencia institucional. Y fue así como el TAS se conformó por una sala ordinaria con contratos, fichajes, patrocinios, transferencias, con una sala de apelación, que son sanciones disciplinarias como es el FIFA, el atletismo, el ciclismo, entre otros,
dando impugnación de decisiones disciplinarias a las federaciones, y un tribunal ad hoc durante los Juegos Olímpicos que resuelve casos en 24 a 48 horas. El órgano supervisor es el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo. Como ya habíamos mencionado, el derecho deportivo tiene mucho vínculo con el derecho internacional, puesto que también cuenta con tratados y normas internacionales aplicables a este. Iniciamos con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, creada por la UNESCO en el 2005 como el primer tratado universal en la materia, donde los estados se comprometen a adoptar este Código Mundial Antidopaje y a reconocer las decisiones antidopaje vinculadas con el TAS. Como segundo tenemos el Código Mundial Antidopaje, que aunque no es un tratado, funciona como un instrumento reglamentario cuasi internacional, debido a que es de aplicación supranacional y uniforme para todos los deportes y estados. Número 3 tenemos la Carta Olímpica, que se fija en principios fundamentales del olimpismo y gobernanza deportiva global. No es un tratado, pero sí regula reglas fundamentales del movimiento olímpico con efectos internacionales. Luego tenemos la Convención de Nueva York en 1958, clave para ejecutar laudos de TAS en más de 160 estados. Y por último, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Pactos, que entra en casos ante tribunales internacionales que han obligado al TAS a incorporar estándares como el debido proceso, derecho a la igualdad y a la no discriminación. Muy bien, ya mencionado lo anterior, ahora sí hablaremos de qué relación tiene el derecho deportivo con el derecho internacional. Bien, tenemos 3 aspectos fundamentales que deben mencionarse. El primero es el derecho internacional público, puesto que los estados reconocen normas deportivas porque participan en la UNESCO, en el COI, en la WADA y en convenciones europeas. Los estados adoptan estas reglas por interés deportivo y diplomático. El segundo es el derecho internacional privado, puesto que los contratos y reglamentos que se establecen en cualquier disputa deben ser resueltos por el TAS. La ley aplicable suele ser la ley suiza, lo que garantiza uniformidad. Y por tercera tenemos los derechos humanos, que como ya sabemos es fundamental para un ser humano. Ahora, la legitimidad del TAS frente a los estados se deriva del consentimiento contractual de los atletas y de las federaciones, el reconocimiento estatal mediante la ejecución de los laudos y la autonomía deportiva que permite a las federaciones autorregularse. ¿Por qué los estados aceptan un tribunal privado internacional? Pues bueno, la naturaleza jurídica del TAS, aunque es privado, actúa como una corte internacional de facto, por el reconocimiento global, por la obligatoriedad contractual de las cláusulas y por la adhesión universal a las federaciones deportivas, además de que cuenta con fundamentos de legitimidad como lo es el consentimiento, donde los atletas y clubes firman cláusulas arbitrales, la eficacia, que se resuelve rápido y con expertos, y la uniformidad jurídica, que evita que las sentencias contradictorias entre países pues salgan del marco, y el reconocimiento estatal, que es ejecutado judicialmente por la Convención de Nueva York. Además de que el TAS cuenta con límites, puesto que tiene el control por el Tribunal Federal Suizo, la revisión de estándares de derechos humanos y la posible anulación del laudo si viola algún orden público. Y ahora sí, pasemos a mi parte favorita, la parte que me inspiró a hacer este ensayo y exposición, y son los casos emblemáticos del derecho deportivo internacional. Como primer caso tenemos el caso de Caster Semenya vs. World Athletics, ante la IAAF, que toca temas como identidad de género, derechos humanos y elegibilidad en competencias internacionales. Inicialmente, ¿quién es Caster Semenya? Caster Semenya es una atleta sudafricana 2 veces campeona olímpica en 800 metros, pero ella tiene una condición biológica, DSD, desarrollo sexual diferente, pero es totalmente natural, solo que hace que el cuerpo produzca más testosterona que el promedio femenino. No es una atleta transgénero, cabe aclarar, su condición es de nacimiento. Pero ¿por qué ella tiene que ver con este caso? Pues en 2018 World Athletics creó una norma que exige que los atletas con DSD deben de bajar sus niveles de testosterona mediante tratamientos médicos si querían competir en pruebas femeninas entre los 400 y 1500 metros. Semenya se negó,
¿Por qué? Porque la regla afecta su salud, la obliga a modificar su cuerpo y es discriminatoria por razones biológicas. Y ella argumentó cada parte, inicialmente porque World Athletics decía que la testosterona va a darle ventaja competitiva. Y la regla es que se debe de proteger la equidad en las categorías femeninas. Y como contestación, Semenya decía, la regla es discriminatoria. Viola mi integridad física y mi dignidad. No hay prueba científica suficiente para imponer tratamientos obligatorios. ¿Y qué hizo el TAS? Bueno, la primera decisión que tomó el TAS fue en 2019, cuando Semenya demandó ante el Tribunal Arbitral del Deporte. El TAS reconoció que la regla era discriminatoria, pero que aún así fallaba a favor de World Athletics, diciendo que la discriminación era necesaria y proporcional para proteger la competencia. Esta decisión obviamente fue muy polémica y esto abrió que fuera una segunda decisión en el Tribunal Federal Suizo en 2020, donde Semenya apeló, pero el Tribunal Federal Suizo confirmó la decisión del TAS, que era que World Athletics tenía la razón. Luego pasamos a la decisión clave de este conflicto, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2023, donde Semenya acudió al TEDH, que finalmente falló a su favor. El tribunal determinó que Suiza no protegió adecuadamente sus derechos humanos y que el proceso en el TAS no garantizó su derecho a la igualdad ni a la integridad física, y que la regulación tiene un impacto discriminatorio grave, que aunque esta sentencia no se anuló directamente a las reglas del World Athletics, sí obligó a revisar el sistema para incluir protecciones de derechos humanos. En el caso anterior hablamos sobre un particular o una persona en específico, pero ¿qué sucede cuando es un estado completo? Bueno, nuestro segundo caso es sobre Rusia y su participación sin bandera ni himno en los Juegos Olímpicos. Este es uno de los ejemplos más importantes de la historia del derecho deportivo, y para ponerlos en contexto, en 2016 el informe de McLaren reveló que Rusia había operado un sistema de dopaje del Estado, donde laboratorios y funcionarios gubernamentales alteraron muestras de los atletas. Por ello, la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, sancionó a Rusia por la manipulación de resultados, fraude institucional y violación grave al Código Mundial de Antidopaje. ¿Y cuál fue esta sanción? La sanción fue que los atletas rusos limpios sí podían competir, pero no podían representar a Rusia como Estado. Por eso en Tokio 2020 y en Beijing 2022 participaron como ROK, o más bien conocido como Comité Olímpico Ruso. Esto es decir que participaron neutralmente, sin bandera, sin himno, sin colores oficiales y obviamente sin el uso del nombre Rusia. Esta fue una medida histórica, puesto que sancionaron un estado completo y desvincularon al deporte con la representación nacional y impusieron una neutralidad obligatoria. Y se preguntan, ¿qué hizo Rusia o cómo respondió ante esto? Bueno, Rusia apeló que la decisión ante TAS estaba violando su soberanía, pero el TAS confirmó la sanción. Su fallo estableció que la WADA actuó dentro de sus facultades, que el dopaje sistemático fue aprobado, que las federaciones deportivas sí pueden sancionar estados y que la soberanía estatal no es absoluta frente al derecho deportivo internacional. Este caso demuestra el poder real del TAS y su capacidad para regular las conductas estatales. Ahora, como caso final, les hablaré sobre Corea del Norte y su participación en los Juegos Olímpicos. ¿Corea del Norte participa en los Juegos Olímpicos? Sí participa, debido a que el Comité Olímpico Internacional no excluye a un país por su tipo de gobierno. Tiene como regla no mezclar la política con el deporte. Esto significa que cualquier país puede participar mientras tenga un Comité Olímpico Nacional reconocido y cumpla con las normas deportivas independientemente de su norma político. Y en este caso, Corea del Norte sí tiene su propio Comité Olímpico, que se fundó en 1953 y el COI lo reconoció oficialmente, y esto le permite enviar atletas cuando decide hacerlo, pero tristemente su participación no siempre es estable. Corea del Norte participa solo cuando el gobierno quiere y ha tenido ausencias por motivos políticos, tensiones con otros países, por sanciones del COI por no asistir a los Juegos de Tokio del 2021 y por problemas internos. Es decir, no siempre asiste, pero sí puede hacerlo si cumple con los requisitos.
Como ya lo mencionaba, tuvo una sanción por el COI por no asistir a los Juegos de Tokio del 2021. En contexto, en 2021, Corea notificó que no enviaría atletas a Tokio por motivos sanitarios del COVID-19. Y esto violó la Carta Olímpica y las obligaciones del Comité Olímpico Nacional y el compromiso de participar y cooperar con el movimiento olímpico. Por eso el COI suspendió a Corea del Norte, excluyéndolo de los Juegos de Tokio 2021. Y bueno, como último pero no menos importante, tenemos nuestras conclusiones. Como conclusión, el TAS ha logrado convertirse en la autoridad máxima de justicia deportiva y es aceptada por casi todos los países, y su legitimidad deriva no de ser un tribunal estatal, sino de su eficacia, de su reconocimiento global y de la uniformidad jurídica que genera con el respaldo de los tratados internacionales. Pero, sin embargo, todavía enfrenta desafíos donde se deben de garantizar mayor transparencia, acceso efectivo a los atletas y armonización de los derechos humanos, además de que nos percatamos que el derecho internacional y el derecho deportivo sí están mezclados. Esto sería todo de mi parte. Como última lámina, tengo mis fuentes de consulta. Consulté 3 libros y otras fuentes de internet. Y bueno, espero que hayan aprendido algo de esta exposición y que les haya gustado. Muchas gracias.